los motivos de consulta que más se repiten en los que trabajamos dentro del ámbito clínico de la psicología tiene que ver con un factor en común en la mayoría de estos pacientes, y es el tema de la preocupación. Si miramos, la preocupación tiene que ver con una necesidad que tenemos de anticiparnos, inclusive de tener el control sobre ciertas situaciones que de antemano sabemos que no la tenemos. Estamos preocupados por lo que va a ser una relación de pareja, estamos preocupados por el ámbito laboral, estamos preocupados por lo que va a pasar mañana, y se volvió tan común dentro de las personas que realmente se convierte en una pandemia difícil de manejar. Además que cierto tipo de creencias religiosas y culturales la sostienen y cada vez la refuerzan más. La religión nos dice que tenemos que estar pendientes de ser buenos hijos, o que venimos con un pecado original y que nos debemos preocupar para ser buenos seres humanos y alcanzar un estatus distinto a ser precisamente pecadores por naturaleza. Constantemente nos dicen que en la vida tenemos que buscar certezas, tenemos que buscar dar cuenta de todo lo que la misma cultura nos exige, de la moda, del cuerpo, de la alimentación, de si estamos gordos, estamos flacos, que se nos va a caer el pelo o que si ya se nos cayó. Siempre hay una constante preocupación allí. Otros están preocupados por un posible ataque de pánico, por una crisis de ansiedad, o están preocupados porque la comida va a caer mal, va a caer bien, etcétera, etcétera. Lo que quiero mostrarles en este caso es que la preocupación se volvió ese común denominador en nuestra cultura, que ya lo miramos de una forma muy adaptativa. Pero si nos vamos al fondo del asunto, realmente lo que produce la preocupación es sufrimiento. Ahí es cuando quería hablarles de la diferencia entre preocupación, lo que es ansiedad, y lo que es miedo. Tal como lo prometí en uno de los videos anteriormente filmados, la deuda hoy era precisamente esa: hablar de estos temas relacionados con la ansiedad. ¿Cómo sabemos que la preocupación se vuelve desadaptativa? Cuando nos paraliza, cuando nos detiene. Las abuelitas nos enseñaron que si nos preocupamos, las cosas no van a pasar. De hecho, cuando uno le preguntaba a ella: abuelita, ¿cómo amaneciste hoy?, en muchas ocasiones decía: aquí, mijo, sufriendo y preocupado por todos ustedes. El mensaje de fondo era: si no me preocupo por ustedes es porque no los quiero o porque algo les puede pasar. Lo que quiere decir que también nos lleva a otra creencia, que el preocuparnos nos hace responsables, y por ende el no preocuparnos nos hace tranquilos y nos hace irresponsables. Pues en ese sentido sigue siendo un padecimiento, sigue siendo un sufrimiento, y sigue siendo algo tortuoso que nos lleva precisamente a no avanzar en lo que queremos avanzar. No sé si se habrán dado cuenta que en muchas ocasiones es la misma preocupación lo que no nos deja arrancar o lo que no nos deja iniciar con un proyecto que tenemos hace mucho rato en mente. Creo que todos estaríamos de acuerdo entonces que la preocupación no es más que una forma de paralizarnos, porque a la final ni nos permite arrancar ni nos permite solucionar los problemas. No obstante, algunas personas lo comparan o lo confunden inclusive con el tema de la ansiedad. Se sigue predicando por ahí que no debemos ser ansiosos, que debemos estar tranquilos, que debemos estar en paz, que debemos estar lo más equilibrados posibles. Pues no, el asunto no funciona de esa manera, porque resulta ser que la ansiedad no es una emoción superficial, sino por el contrario, es una emoción natural. Tan natural es que viene con el legado con el que nacemos para poder sobrevivir y subsistir en un mundo en que hay amenazas, en un mundo que de forma anticipatoria nos avisa que el peligro viene y que por ende nos debemos preparar. En ese sentido, a diferencia de la preocupación, la ansiedad nos debería poner en marcha para poder evitar el peligro, para poder evitar aquello que es amenazante. Y en la medida en que eso se convierte en algo funcional, la ansiedad termina siendo algo adaptativo. Pero hay otro asunto importante que deberíamos saber, y es que en la ansiedad, cuando es adaptativa, no hay pensamiento.
Solo imagínense en un momento determinado de una situación peligrosa en el que hay alguien que nos quiere hacer daño, en que posiblemente llegue un carro y nos va a hacer o nos va a atropellar y nos va a hacer precisamente daño en el cuerpo. La ansiedad no nos deja pensar, sino que nos induce a actuar. Lo que quiere decir que, a diferencia de la preocupación, que sí nos pone a pensar y por ende nos lleva a procrastinar, la ansiedad adaptativa nos permite es actuar, lógicamente de forma anticipatoria, para evitar aquello que nos causa daño. Y la tercera diferencia, o el tercer término que quiero tocar en este video, es el miedo. Si miramos el miedo y la ansiedad, fisiológicamente hablando, son iguales, porque surgen en nuestro cuerpo cierto tipo de sustancias, catecolaminas a nivel cerebral, alteración nerviosa, palpitaciones fuertes, resequedad en la boca, etcétera, etcétera. Pero cognitivamente hablando o a nivel de pensamiento, la diferencia está en que la ansiedad nos permite anticipar, como ya lo mencionaba, y el miedo nos lleva a actuar frente al peligro que es inminente. En ese sentido, la ansiedad me permite anticipar el peligro y el miedo me permite actuar frente al peligro real. No quiere decir entonces que sea una más funcional que la otra, no, van de la mano. Pero sí lo que quiero dejar como reflexión es que tanto la ansiedad como el miedo son dos emociones que necesitamos y que son adaptativas para nuestro funcionamiento normal. Y lo otro, que nos quitemos el cuento de que si nos preocupamos, entonces las cosas no van a pasar. Es como si tuviéramos un pensamiento mágico que dijera: preocúpese para que las cosas no sucedan. Y creo que nos hemos dado cuenta que no ha sido de esa manera. Si usted mira el pasado en alguna ocasión se convirtió en futuro, porque mucho de lo que usted se preocupó en el pasado como futuro no sucedió. Lo que quiere decir que, así como se tuvo esa certeza de que no sucedió, también podríamos pensar que a futuro no necesariamente las cosas van a dejar de suceder por la sola preocupación. No podemos tener una paz completa si llamamos paz a la ausencia de ansiedad. No podemos tener una paz completa si llamamos paz a la ausencia de miedo. Lo que sí podemos tener o encontrar paz es lograr aceptar que estamos hechos de emociones como la ansiedad, que estamos hechos de emociones como el miedo, y que gracias a ambas, entre otros asuntos, estamos hoy vivos, sanos y salvos.